César Manrique siempre tenía en su cabeza la idea de enseñar a mirar. Yo casi toda la obra de intervención paisajística de Manrique la relaciono con esto, ¿no? Con la idea de mirar, de aprender a mirar para finalmente ver, ¿no? Y descubrir la belleza. Y como él decía, cuando descubrimos la belleza nos hace mejores. Prácticamente desde principios de la década de los 60, César Manrique recorre la isla. Él era muy aficionado también a la fotografía y va recopilando arquitecturas tradicionales de Lanzarote, fotografías de arquitecturas tradicionales, que en el año 74 las traduce en un catálogo arquitectónico y que publica, que se llama Lanzarote Arquitectura Inédita, ¿no? Y eso lo hace porque en el fondo lo que está haciendo es un estudio de los elementos esenciales de la arquitectura vernácula de Lanzarote, que quiere que se conserven como elementos referenciales para las nuevas arquitecturas. Él era consciente de que muchas de esas arquitecturas iban a desaparecer, pero claro, si tú esas arquitecturas las tienes estudiadas y las tienes sobre todo recogidas, ¿y para qué le sirvió esto? Él sacaba los conceptos esenciales de esas arquitecturas, la adaptación, la integración, los colores, las escalas, etcétera, etcétera, todos esos conceptos esenciales, para llevarlos a la modernidad y contárselos a los arquitectos que luego iban a hacer obras tan magníficas como estas, ¿no? Esto es un proyecto muy amplio que tiene su origen en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y se trataba de señalar en la isla una serie de lugares que sirvieran como elementos de atracción turística. Lanzarote se estaba incorporando al mercado turístico y se quería hacer de una manera distinta a lo que estaba sucediendo en el norte de Tenerife, por ejemplo, o en el sur de Gran Canaria, por poner espacios cercanos, o también en todo el Mediterráneo español. Es decir, no al turismo masivo, no turismo de cualquier manera, una actividad turística que fuera muy, muy respetuosa con el patrimonio natural y cultural de la isla. Ese era el principio. Y de qué manera todo eso se podía traducir, toda esa tradición arquitectónica, agrícola, paisajística de la isla, en clave moderna. Esa era la idea. Y que esto sirviera como elemento de proyección de Lanzarote en el plano turístico. Siempre teniendo en cuenta eso. Fundamental era turismo sí, pero no turismo de cualquier manera. Por lo tanto, se trata de un proyecto amplio, es decir, en el que el artista simplemente, que no es poco, lanza una serie de ideas y que encuentra un interlocutor válido, en este caso en la administración, hecho desde lo público, que es muy, muy interesante, porque normalmente muchas veces estas historias funcionan a nivel privado, ¿no? Pequeñas intervenciones, etcétera, ¿no? Pero aquí es una isla entera. Entonces eso es lo que es absolutamente excepcional. Podemos decir que hay una Lanzarote antes de las intervenciones de César Manrique y José Ramírez Cerdá y otra después. Es decir, que es un cambio histórico que se da en la isla. Lanzarote hasta la década de los 60 era una isla que vivía en la precariedad más absoluta de una agricultura pues de secano, de la pesca y de la ganadería, algo de comercio, pero una isla absolutamente abandonada. César, ¿cómo hizo esto? Pues al principio era una idea, como funciona la mayoría de los artistas, absolutamente intuitiva, pero obviamente después se fue rodeando de equipos, donde había ingenieros, arquitectos, electricistas, personas que trabajaban la piedra, el otro que sabía algo de jardinería, pero todo en un ámbito, piensa lo que era la isla de Lanzarote en los años 60. Es decir, no existían artesanos de que de alguna manera César empieza a modular para que entendieran lo que se pretendía hacer. ¿Cómo se hace esto? Si no tienes incluso una empresa constructora, pues se crea una empresa constructora en el propio Cabildo, ¿no? Donde había un maestro de obras, que a mí me parece una figura fundamental dentro de todo esto, que es Luis Morales, que era un señor que era pues, prácticamente un albañil. Si nosotros analizamos la evolución de Lanzarote desde la segunda mitad de la década de los 60 hasta los 80, 85, hay un periodo en el que la isla tiene un crecimiento razonable, hablo de desarrollo turístico, razonable, y que tiene que ver mucho con la propia escala de la isla y sobre todo con un concepto que lamentablemente se pierde en todos los lugares, y es el concepto del límite. Y eso tiene que ver mucho con la idea que tenía Manrique de isla. Y lamentablemente después de la década de los 80 es cuando pasa este desborde del marco, ¿no? Y es obviamente cuando Manrique dice, tiro los pinceles para un lado y salgo a la calle con el megáfono, porque es que se están cargando la isla
y saca una infinidad de manifiestos, 3 o 4 manifiestos muy fuertes, y busca ayuda, por ejemplo, en países como Alemania, porque es de donde venían la mayoría de los turistas, y donde había una conciencia ciudadana importante, en los verdes alemanes, etcétera, ¿no? En aquella década. Y César Manrique en Alemania tiene una importancia grande, ¿no? Y él encuentra eco en el Spiegel, en el diario Spiegel alemán, y para hacer declaraciones durísimas, que muchas veces, en la mayoría de los casos, las propias autoridades de la isla no entendían. Entendían que César estaba dando una mala imagen de Lanzarote. Perdona, estaba dando la imagen real de lo que estaba sucediendo en la isla. La isla estaba perdiendo lo que le había dado éxito, que era el respeto a su singularidad. Si te cargas eso, no consigues absolutamente nada. Consigues la estandarización, consigues la masificación, que es lamentablemente en la que estamos cabalgando. Es decir, existen todos estos reductos, pero la isla está masificada.